Universidad de Chile. Son las 7 de la mañana con 42 minutos, Juanita, y como cada lunes reservamos este espacio que tenemos a esta hora de la mañana para analizar el trabajo de la Convención Constitucional, en esta ocasión con el trabajo que se realiza en el Observatorio Constitucional de Género, esta alianza que hemos establecido con este centro dependiente del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde repasamos, por cierto, el trabajo de la Convención Constitucional con perspectiva de género. Está nuevamente con nosotros la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la profesora Nancy Yáñez, a quien la saludamos a esta hora de la mañana. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida nuevamente a Radio Universidad de Chile. Buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. La verdad que un placer estar con ustedes y con todos quienes nos escuchan esta mañana, como ha sido o empieza a ser habitual quincenalmente. Así es, profesora. Y bueno, en un momento del trabajo de la Convención Constitucional que es bastante importante porque estamos ya en la recta final de lo que será la definición del reglamento o los reglamentos que van a regir finalmente a esta instancia. Profesora, le gustaría preguntarle respecto de el análisis que han realizado la comparación respecto de cómo se ha incorporado la perspectiva feminista en este reglamento que todavía se está votando. Va a continuar ese proceso durante esta semana. Bueno, efectivamente nosotros hemos ido analizando efectuando un análisis comparado de los reglamentos. Lo primero que es importante, creo, señalar es que y relevar, ¿no?, un trabajo que parecía extremadamente complejo y que, sin embargo, ha logrado amplios consensos en torno a la aprobación general estamos hablando, 5 reglamentos, ¿no? Esto es una tarea titánica en el plazo que lleva la Convención Constitucional. Entonces, lo primero que yo quisiera resaltar es precisamente lo auspicioso que resulta mirar con sentido positivo el trabajo que está realizando la Convención Constitucional, que nos ha permitido con amplios consensos aprobar el Reglamento General de la Convención, el de Ética y Convivencia, Participación y Consulta Indígena, Mecanismo de Participación Ciudadana, ¿no? Y lo propio respecto a las bases, principios y normas que en materia de derechos humanos van a regular la instancia. En lo que refiere pensar en 5 reglamentos y que todos introduzcan la perspectiva de género o se hagan cargo de alguna manera de la cuestión de género es sin lugar a duda una señal particularmente relevante respecto a cómo esto ha permeado el debate constitucional. Ahora, si nosotros observamos el reglamento, estimamos que el reglamento general efectivamente avanza en la medida que incorpora o hace adscripción de una perspectiva feminista en su marco normativo. Si bien el reglamento de ética no incorpora esta declaración de principio feminista, sí es importante señalar que adhiere a una definición de discriminación que es tal vez la más amplia que hemos conocido en el marco de nuestra historia republicana y que sin lugar a duda incorpora los principios más avanzados de igualdad y trato conforme a la dignidad del género, salvaguardando los derechos tanto de las mujeres como de las diversidades sexogenéricas. Sí, ahí, profesora, ¿nos escucha? ¿Sí? Ah, sí, que como que se cortó justo al final, entonces no estábamos seguros de que había terminado su intervención o se había cortado definitivamente la comunicación. Y Juanita además está silenciada, parece. Parece, sí. Profesora, buenos días. Efectivamente, el reglamento general
incorpora, ¿no es cierto?, la perspectiva feminista, y aunque el reglamento de ética, como señalaba usted, no lo expresa de esa manera en términos de contenido, es muy amplio justamente en considerar una perspectiva de género. Sin embargo, el reglamento de participación y consulta indígena dice que no lo considera o no lo incorpora. ¿Qué es lo que ocurre con ese reglamento? Yo diría que no es que no incorpore, o sea, no señala específicamente una perspectiva feminista, pero se hace cargo de la situación de las mujeres indígenas. Desde esa perspectiva, básicamente, claro, el reglamento no tiene en definitiva la adscripción, ¿no? La adscripción explícita que hace el reglamento general, y uno lo que debería hacer es analizar los reglamentos en torno al reglamento general. No cabe ninguna duda que la perspectiva feminista es fundamental cuando estamos hablando de enfoque de género, porque nos permite precisamente hacernos cargo de las discriminaciones estructurales que subyacen en la discriminación de género, ¿no? Entonces, lo que nos provee el enfoque feminista es de una perspectiva crítica para poder analizar las cuestiones de género, haciéndonos cargo de las diferencias estructurales que han discriminado en razón del género, o que han instalado relaciones asimétricas y de violencias en relación a esta circunstancia, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que ahí es muy importante cómo el reglamento de participación indígena va a hacerse cargo de esta discusión, considerando que esta discusión está presente en el debate de los pueblos indígenas en todo el continente. Lideresas indígenas particularmente han levantado lo que se ha llamado mismo, que busca incorporar al análisis crítico de las diferencias estructurales y de la discriminación estructural una perspectiva epistemológica que es propia de los pueblos indígenas, discriminación y subordinación, tanto la que deviene de los contextos coloniales en los que se han desarrollado en los últimos siglos las sociedades indígenas en nuestro continente, como las que provienen de sus propias realidades socioculturales. Entonces, y que por otro lado también busca entender la construcción feminista indígena como una forma de fortalecer y empoderar las instituciones que son propias de los pueblos indígenas. En la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, cuando la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas judiciales, establece que estos sistemas judiciales deben considerar la participación de las comunidades indígenas. Es decir, no solamente deben respetar las instituciones propias que tienen arraigo en el derecho consuetudinario, sino que además deben incorporar una participación directa de las mujeres indígenas para corregir situaciones de discriminación que puedan darse en esos contextos. Estamos conversando con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, por supuesto, integrante del Observatorio Constitucional de Género, la profesora Nancy Yáñez, en este espacio que tenemos junto al observatorio para analizar con perspectiva de género feminista el trabajo de la Convención Constitucional. Profesora, tomando en cuenta estos avances que se han podido realizar en la elaboración del reglamento, bueno, usted ha entregado algunas directrices, pero ¿de qué forma entonces se proyecta el trabajo de la convención, pensando ya en lo que será finalmente las discusiones de fondo, ¿no? Y también en qué pie queda el trabajo de la convención o esta instancia respecto de, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en otras partes del mundo respecto de estos temas y la forma en que también han quedado establecidas dichas instancias.
Bueno, yo creo que no cabe ninguna duda de que el debate internacional ha permeado la discusión constitucional en nuestro país y de forma bastante robusta. Si uno mira, ¿no?, cómo han sido aprobados en definitiva los reglamentos, observa no solamente amplias mayorías, sino que respecto a las temáticas de género fundamentalmente, observamos que la Convención Constitucional se alinea precisamente con primero con el compromiso respecto a la paridad en términos de la representación, y luego también se alinea con la necesidad de erradicar las distintas formas de violencia que persisten en nuestra sociedad, sancionando severamente además estas condiciones de violencia y que pudieran generarse incluso al interior de la convención, ¿no? Entonces, lo primero que uno espera entonces es que uno podría augurar, ¿no?, que no cabe ninguna duda que la perspectiva de género va a ser central en el debate constitucional y probablemente nuestra constitución va a tener un sello feminista sin lugar a duda, y un sello feminista que esperemos esté en la vanguardia del debate. La cuestión más compleja se va a dar en torno a los derechos sexuales y reproductivos, no cabe ninguna duda, ¿no? Y evidentemente ahí vamos a asistir a un escenario que por mucho tiempo ha polarizado a la sociedad chilena, pero que nunca ha tenido en definitiva el protagonismo y el liderazgo que las mujeres debieran tener en esta discusión, ¿no? Entonces, si unimos la cuestión de la paridad va a cobrar un rol central a la hora de discutir, a disponer de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, por otro lado, creo que ha innovado en lo que refiere a la concepción del trabajo y particularmente los trabajos de cuidado que gravitan de manera discriminatoria a las mujeres en nuestra sociedad y que en definitiva debilita nuestros propios proyectos de vida, ¿no?, obligándonos a hacernos cargo en forma desigual de las tareas de cuidado, cuestión que la convención se ha esmerado en corregir. Dentro de la misma convención, digo, como en el caso anterior, y luego esperamos, ¿no?, que eso en definitiva se transforme en norma constitucional para que permee todo nuestro sistema normativo y genere, por supuesto, las transformaciones en nuestra sociedad que esperamos genere el texto constitucional. Porque una de las expectativas que uno tiene del texto constitucional no es solo la consagración normativa, sino que esta consagración normativa sea expresión, en definitiva, de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad y sea transformativa de las brechas de derechos que conspiran contra una verdadera democracia. Y ahí los reglamentos hacen dos énfasis que me parece interesante, ¿no? Uno es que, en definitiva, el reglamento general da cuenta de la necesidad de superar precisamente estas brechas para garantizar una democracia integral. Y lo propio hace en materia el reglamento de ética, ¿no?, en términos de cómo se garantiza la igualdad de ejercicio de derechos políticos en torno a la participación efectiva y real que se espera todo. Sí, perdimos ahí un poco a la profesora Nancy. A ver. No, la perdimos un poquito. Profesora, si es que nos está escuchando, vamos a cortar un poquitito para ver si es que podemos finalmente solucionar ese problema que claramente es de conexión, que es uno de los temas que finalmente han marcado
este periodo de año y medio que hemos tenido de teleradio, pero vamos a ver si es que finalmente solucionamos ese punto. Nos informan ahí por interno nuestros compañeros si es que finalmente podemos retomar el contacto con la profesora Nancy Yáñez. Aquí, esto es radio en vivo, así que vamos a ir solucionando durante la misma transmisión el problema. Nos dicen, profesora, si es que puede apagar su cámara para ver si es que ahí mejora un poco su conexión y a ver si es que así privilegiamos un poco también el audio sonido. también, que es como lo que más importa en el sentido de que pueda llegar el mensaje también a nuestros auditores. A ver, probemos, profesora, si es que nos escucha ahí. ¿Nos escucha, profesora? Yo les escucho perfecto. Ahí sí, la escuchamos perfecto también. Si puede retomar la última parte, profesora, que fue la que nos perdimos, que ahí se empezó a quedar cortada. Bueno, en la última efectivamente ponía el énfasis en el efecto transformativo que tienen las normas constitucionales, ¿no? La Constitución es precisamente el instrumento jurídico que recoge el consenso político de una sociedad en un momento histórico determinado y da lugar precisamente a procesos de cambio como el que hoy día tenemos en nuestro país cuando las normas constitucionales que están vigentes no se adecúan a nuestra realidad, ¿no? Entonces, la expectativa que efectivamente uno tiene es que no solamente recoja los cambios que ha experimentado nuestra sociedad, sino que permita efectivamente una transformación en nuestras instituciones y en la cultura de nuestra sociedad y de nuestra comunidad política. Entonces, la pregunta va a ser de qué manera los otros poderes del Estado, el ejecutivo, ¿no?, el judicial, el legislativo, van a recoger los avances que la Convención Constitucional tiene en materia de género, porque uno esperaría que no hubiera vuelta atrás sobre este punto y que de acá para adelante, evidentemente, la paridad se instale en nuestra realidad cotidiana a efectos de que la definición de políticas públicas y las cuestiones de interés público que estamos llamados a resolver como comunidad política nunca más excluyan a las mujeres, a las diversidades sexogenéricas, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, etcétera, todos a quienes han sido sistemáticamente discriminados en nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo hoy día que, no obstante este debate, observamos cosas tan brutales en términos de discriminación en nuestra sociedad como los sucesos que yo creo que enlutan la democracia chilena y nuestra historia como sociedad democrática. Me estoy refiriendo a los hechos que ocurrieron durante el fin de semana en Iquique, ¿no? Así es, sin duda una vergüenza para todos nosotros lo ocurrido. Yo creo que nadie puede mirar con satisfacción lo ocurrido el fin de semana, profesora. Conversábamos con la profesora Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, justamente sobre el trabajo de la Convención Constitucional con perspectiva de género. Profesora, lamentablemente el tiempo se nos fue volando, le agradecemos muchísimo el que haya estado nuevamente con nosotros y esperamos seguir conversando de los avances de la Convención Constitucional con enfoque de género. En un par de semanas más nos encontramos, de todas maneras. Muchísimas gracias, Juanita, Claudio, que tengan un muy buen día, asimismo todos nuestros auditores. Muchísimas gracias. Hasta 15 días más. Así es, nos reencontramos, profesora, que tenga un buen día. Igualmente. Igualmente, profesor. Y son las 8 de la mañana, ya Juanita, tú lo decías, se nos pasó la hora volando, nos toca dar el pase a nuestro director Patricio López, que se incorporará a este programa en tan solo unos segundos, así que siga nuestra sintonía porque regresamos rápidamente. Nosotros, Juanita, nos reencontramos mañana, así que un abrazo grande, nos reencontramos el martes, que estés bien. Un abrazo grande y tenemos programa hasta las 10, recuerde.